¿Me escuchan allá? Si no me escuchan allá, venga para acá. En lo posible, o si no, me toca utilizar esta herramienta. Así que ustedes deciden. Hola, hola, hola. ¿Ahora sí me escuchan? Realmente me alegra mucho poder estar compartiendo una vez más con ustedes. Hace muchos años no venía por acá. Hoy tengo el privilegio de poderles ver, de compartir, pero también la responsabilidad grande de exponer la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante. Y de antemano me voy a disculpar si es ofensivo. Y ofensivo, ¿por qué razón? Tal vez porque ustedes han escuchado esto muchas veces. Pero ¿saben? Nosotros somos así. Tenemos que escuchar una y otra vez la misma enseñanza, para poderla llevar al campo de la práctica. A veces somos olvidadizos. Hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Ustedes dirán, pues siempre hablamos acerca de la Biblia. Pero hoy vamos a hablar acerca de este libro como tal. Estos días, en la escuelita dominical, yo he estado, allá en Armenia, he estado trabajando un poco acerca de la Biblia. Así que vamos a ocupar un poquito de tiempo para recordar un poquito del contexto histórico de qué es la Biblia. Pero luego quiero que miremos a través de las Escrituras cuál debe de ser nuestra posición delante de las Escrituras. Vamos a ver un poco acerca de la autoridad, de la supremacía y la autosuficiencia de las Escrituras. ¿Les parece? Entonces vamos a recordar un poquito acerca del contexto histórico de este libro llamado la Biblia. Yo le pregunté a los chicos, ¿qué es la Biblia? Y adivinen qué respondieron ellos. Dijeron, un libro. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Es que les escucho. Aquí las hermanas pueden hablar también, ¿sí? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pues si puede, pues yo. Un libro. Es un libro. Un libro. Es la mente de Dios. Es la palabra de Dios. Un libro que tiene la mente de Dios. Buenos conceptos, ¿verdad? Bueno, en realidad podríamos decir de que es una recopilación de libros inspirados por Dios. Pero miremoslo de esta forma. Esta es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Cuando la consideramos como la voz de Dios, entonces entendemos de que es el medio a través del cual Él se comunica con los seres humanos, con nosotros, con el creyente, con la iglesia, ¿verdad? Es la voz de Dios. Es una recopilación de libros. La Biblia que nosotros tenemos contiene ¿cuántos libros? ¿Cuántos? ¿60 y qué? 66. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento 27 libros, ¿verdad? Y lo llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aunque sería mejor llamarlos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Eso tiene una razón de ser, porque Dios trabaja más con pactos y a través de pactos que con testamentos, ¿verdad? Usted ve a través de las Escrituras de que Él siempre hacía pactos con los patriarcas, con aquellos hombres. A su vez, esos dos pactos están subdivididos. Entonces tenemos el Antiguo Testamento, que tiene los primeros 5 libros que se llaman los libros de la ley, los libros de la ley mosaica escritos por Moisés. Luego tenemos los libros históricos, que son, ¿cuántos libros históricos? Son 13 libros históricos.
Luego tenemos 5 libros que son los poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ¿verdad? Luego tenemos los profetas mayores, 5 profetas mayores, y luego tenemos los profetas menores. Más o menos así está dividido el Antiguo Testamento. Bueno, es interesante que no llamamos profetas menores porque sean inferiores a los mayores, sino por el contenido de los libros, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento pues también tiene subdivisión. Entonces tenemos los evangelios, que son ¿cuántos? 4 evangelios. Tenemos un libro histórico, el libro de Hechos. Es como el enlace entre los evangelios y las demás cartas. Libro histórico, el libro de Hechos. Luego tenemos las cartas paulinas: Romanos, Corintios, Colosenses. Luego tenemos otras cartas como la de Hebreos. En este momento todavía se debate quién escribió el libro de Hebreos, si fue Pablo, si fue Pedro, si fue Lucas, si fue Silas. No hay certeza de quién la escribió, por eso no hace parte del grupo de las 13 cartas paulinas, pues con esa autoridad, con ese sello. Luego están las otras cartas: Pedro, Juan, Judas, Santiago. Y luego tenemos el libro de Revelaciones, el libro del Apocalipsis. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres que Dios utilizó, a quien entregó la inspiración, el soplo, la información de primera mano. Es interesante porque Dios utilizó a estos hombres y ellos, a su estilo, a su manera, colocaron claramente el mensaje que Dios quería comunicar a los hombres. Esto es muy importante, porque también tiene el sello personal de cada uno de los escritores, sin adulterar el mensaje revelado por Dios, inspirado por Dios. Un libro inspirado por Dios, y esto es muy importante recordarlo. Vamos a ver un poquito más adelante acerca de eso. Se piensa que fue escrito más o menos en un lapso de 1500, 1600 años, en 3 idiomas. ¿Recuerdan? El hebreo, el arameo y el griego. 3 idiomas. Los primeros escritos, en especial la ley, fueron escritos en piedra. Y ahí entiende uno por qué de pronto no hay tanta información acerca de cosas como la creación, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego empieza de una manera muy breve a decir qué hizo cada día, pero uno quisiera saber un poco más. Imagínense el escritor en piedra, escribir toda la información que pudo haber recibido. Pero saben, lo que tenemos es suficiente para nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la suficiencia de las escrituras. Se escribió en piedra, luego también en tablas de barro. Les cosían un tipo de placas de barro, escribían en ellas y luego las ponían al horno o al sol, ahí se secaban y las guardaban. Luego se utilizaron los papiros. No sé si conocen el papiro, ¿han visto? Conchito conoce papiros, y yo creo que Richard en los viejos tiempos marcábamos allá cuando trabajamos en marquetería papiros. Un tipo de planta, es como pareció la hoja de plátano, y se unía y se sacaban unos pliegos y se utilizaban por rollos, pero esos rollos tenían un límite de algunos metros tal vez. Así que el escritor tenía que limitarse al espacio que tenía también para escribir la información, hasta que se acababa el rollo. Y luego lo volvía a escribir por el otro lado, y también eso nos lleva a pensar de que muchas cosas no se expresaron tan ampliamente por la falta de aquel material. Luego se utilizó la piel de cabras, que se estiraban, se ponían a secar, se pulían y se escribía en ellas. Esos son los, se me fue el nombre, pergaminos, los pergaminos. Hasta que, bueno, nosotros ahora tenemos el privilegio de tener la Biblia escrita, porque años después se inventó la imprenta, y hoy tenemos el privilegio de tener las escrituras que han sido traducidas tal vez a más de 2500 idiomas diferentes, ¿verdad? No hay casa, bueno, la mayoría de casas hay mínimamente una Biblia. Hablo de los países donde se cree en Dios, en Jehová.
en Yahvé, ¿verdad? Tal vez en los países musulmanes o en otros países donde tienen otras religiones, tal vez tengan una copia, al menos sea para criticar. Pero es uno de los libros más vendidos en el mundo, ¿verdad? Y también más leídos, más leídos. Interesante es que no necesariamente más leídos por los creyentes, es una pena. Porque los creyentes somos un poco perezosos. Decía John MacArthur que una de las excusas más grandes de los creyentes no leer la escritura no es porque sea difícil de entender, porque algunos piensan que la Biblia es dada para los eruditos, para los grandes estudiosos. Ay, es que yo no entiendo, que es complicado. Ay, Apocalipsis no entiendo eso, ay, qué miedo. Sino que la razón es porque somos perezosos. Más fácil ver un video, escuchar una predicación que leer las escrituras. Hay un hermano que sugiere que es mejor leer más las escrituras que orar. O sea, abundar en la lectura de las escrituras que en la oración. No sugiere que la oración sea mala, sino que el concepto es, si esta es la voz de Dios, nosotros necesitamos escuchar más a Dios. Escuchar su voz, su consejo, su dirección, su instrucción. Porque la oración casi siempre se centra mucho en mí, en mi necesidad, en lo que yo quiero, todo eso. Entonces, este hermano sugería eso, que es mejor dedicar más tiempo y ser más disciplinados en la lectura de las escrituras que tal vez en la oración. Es el concepto de... ¿qué más podríamos decir de las escrituras? Hay tanto por hablar de las escrituras, ¿hasta qué hora vamos a tener? No alcanzamos, no alcanzamos. Vámonos hasta la 1 hoy, ¿qué carajo? ¿Ya hicieron almuerzo? Okay. Muy bien. En la casa tenemos mínimo una Biblia y nosotros creemos que es la voz de Dios, palabra inspirada por Dios. Juan capítulo 5, versículo 39, vamos a meterle mientras terminamos. Hay un versículo muy conocido. Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a ir hasta donde el Señor nos permite. Escudriñad las escrituras. Vamos a leer desde el versículo, a ver, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habréis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, los judíos no creían mucho en lo que el Señor Jesucristo hablaba, ni sus discípulos entendían, ni había esa incredulidad. Entonces les decían, pues, escudriñen las escrituras. Escudriñen las escrituras entonces. ¿Quieren conocer a Dios? ¿Quieren saber quién soy yo? Escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que ¿qué? En ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Saben? La palabra de Dios es más que un libro. Es más que su voz. Es una voz con autoridad. Es la revelación perfecta de Dios. La misma voz de Dios. ¿Qué sugiere esto? Todo lo que Él quería que nosotros supiéramos, Él lo dejó ahí. Todo lo que Él quería que nosotros hiciéramos está en las Escrituras. Todo lo que Él quería que nosotros conociéramos, todo lo que Él quería revelarnos, en todas las cosas que quería instruirnos, Él las dejó aquí en su revelación perfecta. Es un libro que fue diseñado por Dios
para que toda persona tenga acceso a él. No importa la raza, no importa la edad, tiene un lenguaje tan sencillo que hasta un niño lo puede entender, pero es tan profunda que ninguna mente, por más estudiada, por más brillante que sea, puede sumergirse en la totalidad de sus verdades. Es un libro que hoy lo tenemos por milagro, por gracia, por el cuidado de Dios mismo. Es la voz de Dios, es la voz de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 habla de ella de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4. Son versículos conocidos. Porque la palabra de Dios es, ¿qué? ¿Están? 4:12 de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos en Hebreos 4:12, ¿sí? ¿Me equivoqué? Hebreos 4:12. Dice que la palabra primeramente es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios, ¿saben? Muchas personas dicen de que esto es un libro inventado por los hombres, es un libro de hombres, pero no puede ser. Porque piensen en esto. El contenido de ese libro habla muy mal acerca del hombre, ¿verdad? La Biblia habla acerca del hombre como pecador, que es perverso, que tiene un corazón engañoso, que es capaz de hacer mal, que está apartado de Dios, ¿verdad? O sea, que es un homicida, que mata, que roba, que engaña. Eso es lo que dice ese libro acerca del hombre. ¿Qué hombre podría hablar así del mismo hombre? Solamente Dios, que es el que conoce perfectamente al hombre y su condición, podría hablar de esa manera. Así que dice, porque la palabra de Dios es viva. Este libro tiene vida propia. Este libro tiene vida. O sea, tiene la capacidad de producir, de dar fruto. Por eso, cuando nos dedicamos a leer las escrituras, nuestras vidas son transformadas. Ahorita estamos cantando, Altísimo Señor, entra en mi sombra, tu palabra alumbró mi corazón. ¿Recuerdan cuando la palabra alumbró su corazón y cambió de vida? Y aunque seguimos siendo imperfectos y pecando, esa palabra de Dios sigue trayendo consuelo a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos angustiados, ella produce en nosotros el gozo, la esperanza. Nos trae ese recuerdo de que Dios nos ama y nos perdona y nos acepta tal como somos. Ella sigue siendo eficaz para cumplir el objetivo para el cual fue creada, ¿verdad? Entonces dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún libro puede desnudar a una persona, puede descubrir tanto de una persona como las escrituras. Nuestros pensamientos, nuestro corazón quedan abiertos ante ese filo agudo de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en el siguiente versículo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es por eso que la Biblia, aunque para nosotros es gloriosa, es preciosa, amén. Para muchos la escritura es odiada, es terrible. ¿Por qué? Porque los desnuda, porque muestra cuáles son sus intenciones, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus malas obras. Trae a luz
toda la oscuridad que hay en nosotros. Y por eso muchas personas no la pueden soportar, no la pueden resistir. A través de las escrituras, o sea, ella habla acerca de lo que nosotros pensamos, acerca de lo que nosotros deseamos, de lo más profundo de nuestro ser. Ella habla. Es una palabra viva, es una palabra viva, es una palabra eficaz. Una de las cosas bien interesantes es que Dios ha revelado en la Biblia toda la historia de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro. La Biblia habla acerca de todo eso. Dios reveló toda la historia de la humanidad con su anticipado conocimiento, con su omnisciencia. Él pudo decir lo que fue, lo que es ahora, y nos habla de lo que sucederá después de estas cosas, ¿verdad? La Biblia es el fundamento, es el pilar sobre el cual la iglesia y cada creyente se edifica, se fundamenta, crece, se transforma, renueva sus mentes y sus corazones, solo a través de la Biblia, solo a través de las Escrituras. Un libro precioso, un libro precioso. Ese libro a través del cual nosotros conocemos la voluntad de Dios. Ella da respuesta a muchas preguntas, no digo que a todas, porque dice la Escritura que hay cosas ocultas que Dios se reserva, ¿verdad? Pero ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo debo de obrar como hombre? ¿Cuál es mi papel como mujer? ¿Cómo debo de trabajar como padre? ¿Cómo debo de vivir como hijo? ¿Cómo debo de vivir como siervo? ¿Cómo debo comportarme? Todo eso, todas esas preguntas hayan respuesta en las Escrituras. La voz de Dios, la voz de nuestro Dios. No hay ningún argumento, no hay ningún predicador, no hay ninguna enseñanza, no hay literatura alguna, no hay un libro que pueda compararse con las Escrituras. No hay enseñanza alguna que pueda igualarse o superar a las Escrituras. Ella es suficiente, ella es suprema, ella es mayor. ¿Saben por qué? Porque los hombres nos podemos equivocar. Así sean los más grandes eruditos, los que más estudian la Escritura, se pueden equivocar. Y saben, a través de la historia, muchas de las divisiones de la iglesia, muchos de los conflictos dentro de la iglesia se han dado por causa de errores de hombres que han estudiado las Escrituras, pero en alguna parte fallaron. Entonces, por eso vemos tanta división en la iglesia, tanto conflicto. Cuando uno lee las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, uno ve todos los conflictos que habían allá porque llegaban ideologías nuevas, pensamientos nuevos, bien intencionados, pero errados. En cambio, con las Escrituras no hay ningún problema, porque es la palabra perfecta de Dios. Palabra perfecta de Dios. No se contradice. Uno dice, oye, pero aquí dice una cosa ya. Está perfectamente diseñada. Lógicamente, hay que estudiarla y aplicar unas reglas de hermenéutica, por eso lo vemos después de la una, para un poquito aprender a entender las Escrituras. Pero este libro no se equivoca. Este libro no se equivoca. No tiene error. Es por eso que nosotros como creyentes debemos acercarnos a las Escrituras con esa convicción de que es palabra de Dios, que es la autoridad suprema, que es perfecta y que es suficiente. Que es suficiente. Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35.
Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Y esto nos habla de permanencia. La palabra de Dios permanece, no pasa, no pasa. Los hombres se pueden equivocar, los grandes maestros pueden errar, pero la palabra de Dios permanece pura. Ella no se puede reemplazar. La palabra de Dios es suficiente. Lo que nosotros tenemos escrito y revelado hoy en las Escrituras nos es suficiente, ¿verdad? A veces quisiéramos saber un poco más, pero lo que tenemos es suficiente. Para el pueblo de Israel, hasta el tiempo de Moisés, eran suficientes los 5 libros del Pentateuco. Era suficiente para ellos, ¿verdad? Para el tiempo de los profetas, fueron agregadas otras cosas, y para aquellos judíos de la época era suficiente el Antiguo Testamento, era suficiente. De hecho, para los apóstoles era suficiente el Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino e hizo la obra, fueron añadidos los evangelios y era suficiente, ¿verdad? Siempre ha sido suficiente. Ahora fueron reveladas otras cosas inspiradas por Dios hasta el libro de Apocalipsis y se selló el libro, y para nosotros tiene que ser suficiente. Si para ellos fue suficiente lo que había revelado, para nosotros tiene que ser suficiente las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Si alguien lo tiene y quiere leerlo, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en la verdad. Muy bien. Toda la escritura es que inspiración, inspirada por Dios. El Éxodo fue inspirado por Dios. El libro de los Salmos fue inspirado por Dios. Cantar de los Cantares, libro que leemos poco, ¿verdad? Es bien raro. Es saberle meter el diente a ese libro. Fue inspirado por Dios. Los evangelios fueron inspirados por Dios, las cartas, el Apocalipsis fue inspirado por Dios. Cada uno de esos libros es inspiración divina. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, la que nos habla lo interno de nuestro ser y nos hace sentir tan mal en muchas ocasiones, ¿verdad? Y nos lleva a confesar nuestro pecado delante de Dios y a retomar. O esa es también la que trae gozo y esperanza en un tiempo de quebranto, ¿verdad? Para corregir, para instruir en justicia. Una de las cosas tristes el día de hoy es que hay muchas personas, incluyendo cristianos, que están detrás de corrientes, de métodos, qué hacer para atraer más gente, qué hacer para que la iglesia esté contenta, qué hacer para llenar estos espacios, cómo, qué método para llegar a esas personas, métodos. Otros están corriendo detrás de material humano, ¿cierto? Que no es malo, pero dándole prioridad a la literatura, a los escritos humanos. Como les decía, a veces es más fácil ir a escuchar un audio de una predicación o ver un video de una exposición que ir a las escrituras. Y eso es triste porque hemos dejado la fuente de un lado para ir detrás de charcos, pozos estancados. La escritura es suficiente, la escritura es permanente. Lo único que los hombres necesitan es la escritura. ¿Para qué? A fin, versículo 17, de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe cómo podemos llegar a ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra? Pues a través de las Escrituras. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras. Ahora, puede que nosotros tengamos todo ese conocimiento, ¿verdad? Y seamos conscientes de la necesidad de la Escritura. Pero si no escudriñamos la Escritura, una cosa es leer la Biblia, ¿verdad? ¿Cuánto acá leen la Biblia? No levanten la mano. Yo creo que todos leemos la Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos escudriñan las Escrituras? Escudriñar es cavar, ir a lo profundo, es intimar las Escrituras. Y hay que reconocer que a veces nos quedamos corticos en esa área, empezando porque a veces somos indisciplinados para leer las Escrituras. Y saben, eso nos priva de conocer realmente lo que Dios quiere que sepamos. Es por eso que a veces nos metemos en tantos problemas. Llega una enseñanza nueva y nosotros, sí. ¿verdad? Llega una práctica, sí. A veces estamos ahí como entre el juego y el fuego y el cielo, como dice la canción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocemos las Escrituras. Hay un versículo que dice, este pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Recuerdan cómo se dice? Este pueblo perece porque faltó conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, para perfeccionarnos, para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda nuestra obra. No necesitamos más. Es suficiente con las Escrituras. El Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Uy, pero ¿cómo corre el tiempo acá en Calarcán? Si alguien lo tiene y quiere leerlo, sería genial. Por causa de tiempo. Salmo 119, 89. Sí. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Sabes? Este versículo nos habla. Vamos a leer un versículo en Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Bueno, aquí el predicador Salomón está diciendo, ¿qué provecho tiene todo lo que el hombre se esfuerza? ¿Sí? Todo, dice, de todo su trabajo porque se afana debajo del sol. Pero en el Salmo 139 habla acerca de algo que no se hizo debajo del sol, sino que se hizo en los cielos, ¿verdad? Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y esto nos habla acerca del origen de la palabra. No fue algo que se inventó debajo del cielo, no es algo terrenal. ¿Qué pasaría si este libro, estas leyes que están escritas acá, hubiesen sido dadas por hombres? Entonces, cada vez que pasa una generación hay que cambiarlas, ¿verdad? Habría que acomodarlas porque esto ya no entiende. Esto ya viene de otra manera, entonces habría que cambiarla. Hay que cambiar los métodos de cómo se hace el culto, de cómo se predica el evangelio, de cómo se alcanzan las almas, de cómo se evangeliza, de cómo se vive en casa. Si esto hubiese sido hecho debajo del sol.
sería parte de esa vanidad de vanidades, eso desechable. Pero saben, la Biblia tiene su origen en el cielo y dice que su palabra permanece. Lo que Dios inspiró, la Biblia que nosotros tenemos hoy, el mensaje que tenemos hoy, fue el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. La palabra de Dios es inmutable. El consejo que dio a los hombres del pasado es el mismo que le da a los hombres del presente. Y es lo mismo que le dará a los del futuro. ¿Saben por qué? Porque el hombre no cambia. Ahora nos sentimos más modernos, tenemos más tecnología, más cosas, pero la condición del hombre nunca cambia. El hombre sigue siendo mentiroso, el hombre sigue siendo pecador, el hombre sigue siendo apartado de Dios, vive conforme a su concupiscencia. Y el consejo de Dios siempre es el mismo. Y los métodos de Dios siempre son los mismos. Y gloria a Dios por eso. Porque ustedes se imaginan donde Dios nos andara cambiando las leyes. ¿Qué tal que Dios hoy amaneciera de mal genio y dice, no sabe que hoy las cosas van a funcionar así? Es como es tan pecadorcito, entonces lo voy a castigar. Voy a poner que Dios andara cambiando sus reglas, sus formas. Sería terrible, ¿verdad? Pero lo que Él quería que nosotros supiéramos, sus instrucciones siguen siendo las mismas. Es perfecta. Permanece. Permanece. Hoy, otra de las cosas que sucede hoy es que la gente se apoya mucho en profecías, en revelaciones, ¿verdad? Han escuchado iglesias donde tienen más prácticas. Pastor, ¿qué hay para mí esta semana, verdad? Revéleme. O hay otros que dicen, el Señor me reveló, el Señor me dijo, ¿verdad? Yo soñé, es que tuve una visión, nuevas revelaciones, ¿verdad? Pero esas nuevas revelaciones son otro evangelio, otro evangelio. Lo que Dios dejó escrito, inspirado, es confiable, plenamente confiable. ¿Qué tal que una persona diga, mire, yo me soñé que usted se iba a convertir en el pastor de esta iglesia, así que abandone su trabajo, todo eso? Yo no siento llamado a ser pastor, ¿verdad? Esos argumentos humanos siempre son debatibles. Siempre van a ser juzgables. Pero la palabra de Dios, no. La palabra de Dios lo que dice es perfecta, no se equivoca, es clara, es pura. Cuando colocamos esas demás cosas, esos sueños, esas visiones, es que a mí me parece, nuestro propio parecer, las mismas tradiciones por encima de las escrituras, estamos llamados a fracasar. Estamos llamados a fracasar. Eclesiastés capítulo 3, ahí que estamos leyendo, versículo 12, dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. A ver si estoy, Eclesiastés 13, 14, perdón, la leyenda de Fran y arriba. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Perpetuo. La permanencia de las escrituras. Dios la hizo. Bueno, él está diciendo que todo lo que Dios hace permanece, es perpetuo. Sobre aquello que no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Es un libro completo. No se le puede añadir, pero tampoco se le puede disminuir. Y lo hace para que delante de él teman los hombres. Teman los hombres. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 5, se nos habla cuando Moisés subió y recibió
la ley en las tablas. Dicen que en las tablas estaban escritas por delante y por detrás, ¿verdad? Las tablas de piedra. Y ahí están los mandamientos escritas por ambos lados. ¿Por qué? Va a evitar de que de pronto Moisés le metiera el cincel y añadiera algo más. Que le quitara algo más. La palabra de Dios es perpetua, la palabra de Dios permanece. Lo que Él tenía que decirnos, ya no lo dijo, ahí está. Lo que Él quiere que nosotros conozcamos, ya está. No hay que añadirle. Y es abominable quitarle. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Es un texto conocido. ¿Alguien que lo quiera leer? Entonces, que cuando aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Muy bien, está claro, ¿verdad? Está claro. Si alguno quitare de la palabra del libro está protegido. Mejor dicho, ahí está el juicio, ahí está el castigo para cualquiera que se atreva a añadir o a quitar. Añadir o a quitar. Mateo capítulo 7, que vamos concluyendo tranquilos. Mateo capítulo 7, eso que hasta la 1 no. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La pregunta es ahora, ¿dónde está fundada? ¿Dónde está cimentada nuestra vida? ¿Sobre qué principios, sobre qué conceptos está fundamentada nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestro hogar, la vida como creyentes? ¿Sobre qué? ¿Sobre arena? Algo que es cierto es que las tormentas y los vientos vendrán, ¿sí o no? Y es posible que tumbe la casa. Si algo tendríamos que avergonzarnos hoy como creyentes, es ver de que tal vez nuestras casas están derribadas. La iglesia está en ruinas. El liderazgo en la iglesia está en ruinas. La alabanza en la iglesia está en ruinas, porque han venido vientos, han venido tormentas, y desafortunadamente, en muchos casos, no está el fundamento. El fundamento permanece, la roca sigue siendo la roca, mire. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Puede que se caiga, pero la roca permanece. La roca permanece. ¿Dónde estamos nosotros fundamentando nuestras vidas? ¿En la escritura como la roca, una roca firme, o nuestra vida está fundamentada en lo que dijo el pastor? ¿O en lo que escuché en enlace? ¿Todavía existe ese canal? O en lo que leí por una revista que me daban los testigos de Jehová. O en lo que yo pienso. Otra de las cosas que se utiliza mucho es la cultura. Cambiamos las cosas por cultura. No es que sea un libro, es un anticuado. Eso ya hay que cambiarle cosas. Lo vemos, ¿verdad? Estamos moviéndonos de la roca. Y eso ha traído tremendos problemas. Tremendo castigo a nuestras propias vidas, a la iglesia moderna. Isaías 40, versículo 6 y 7.
Isaías 40, versículos 6 y 7. Vos que decías, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temáis. Di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. Ve aquí al Dios vuestro. Vean las escrituras a nuestro Dios. Veía hace un tiempito acerca, un hermano decía, la Biblia es como un yunque. Dice que al pasar por allá donde estaban trabajando, él vio un yunque y muchos martillos partidos al lado del yunque. Y él preguntó, ¿y por qué tantos martillos? Y entonces, ¿cuántos yunques se han quebrado? Él dijo, no, todos esos martillos han sido quebrados en el mismo yunque. Y el yunque permanece. ¿Sabe? Este libro es odiado, ha sido perseguido. Muchas personas han dado su vida por causa de la defensa de este libro. Los antiguos, los árabes, la misma Iglesia Católica ha perseguido la palabra de Dios. Satanás con todas sus artimañas ha querido destruirla y sin embargo sigue siendo el yunque, permanece. El martillo de la incredulidad, del escepticismo, todos han quedado al pie del yunque y el yunque permanece. Palabra firme, que permanece, que permanece. Hoy día se utiliza mucho entonces métodos queriendo añadirle a la Biblia, queriéndole ayudar a la Biblia. Entonces hay muchos grupos que le dan la misma autoridad a otros contenidos. Entonces los testigos de Jehová tienen la revista Atalaya, los mormones tienen el libro del Mormón, los adventistas tienen los escritos de no sé quién, la misma Iglesia Católica tiene los dogmas de la Iglesia, el catecismo y ese tipo de cosas. Pero ningún escrito, ningún otro contenido puede suplir a las escrituras. No se puede igualar, no se puede superar. Querer ayudar a las escrituras. Alguien dijo que era como nosotros salir con una vela encendida a pleno mediodía a querer ayudarle al sol a que el sol brillara, darle brillo al sol. Es una necesidad. Muchas veces nuestra incredulidad, nuestras supersticiones, es la que nos impide conocer realmente el consejo de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Así que, quedémonos pensando en esto. Si la Biblia es inspiración de Dios, ella tiene toda la autoridad, ella es confiable. Es un libro que, como hemos visto, está completo. Así que es un libro perfecto. Es el fundamento sólido para todo dogma de fe, para toda práctica como creyentes, para toda práctica de culto en la iglesia. Es suficiente, no necesitamos nada más. Amén. Pero hay que escudriñar las escrituras. No es para tener la puerta, ni para darle altura a la mesa. No, no es para tenerla de adorno allá
donde están los libros en la biblioteca, o tenerlo en el salmo amarillo abierto ahí en... No, es para escudriñarla. Hay que oír la voz de Dios. Ay, pero Dios no me habla. Él dice, pues usted no lee. Usted no se lee. Bueno, entonces que alguien le lea. Pero ahí está el mensaje que Dios le envió a usted. Es para usted. Esto no es para los maestros, para los eruditos, nada más. Es para todos. Como les decía, tiene un mensaje tan sencillo que hasta los niños lo pueden entender. ¿Sabe por qué ya están enseñando la Biblia? Porque ellos pueden entender las escrituras. Y es más, ellos necesitan ser salvos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Así que hay una gran responsabilidad delante de Dios como creyentes de escudriñar las escrituras. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por ese tiempo precioso, por lo que tú nos permites aprender y recordar. Oh Dios, gracias por tu palabra, porque es inspiración tuya, ha salido de tu propio corazón, tu mensaje, tus instrucciones, tus promesas. Señor, gracias por ella, porque a través de ella podemos conocerte. A través de ella nosotros podemos ser perfeccionados. A través de ella nosotros hemos podido encontrar la vida eterna y el perdón de pecados. A través de tu voz, de tu palabra. Ayúdanos a estimarla como tal, a darle el valor que ella tiene. Señor, si es preciso, perdónanos por ser negligentes en cuanto al estudio y a la profundización de tu palabra. Ayúdanos, Señor. No salgamos de acá solamente con la teoría, sino que haya en nosotros esa motivación a través de tu espíritu de ir un poco más allá, de obtener esa disciplina, de leer la Biblia, de escudriñarla, de descubrir de primera mano el mensaje que tú tienes revelado para nuestras vidas. Señor, edifícanos a través de ella. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil para nosotros. Somos débiles, hay pereza, a veces estamos tan ocupados en las cosas del mundo que nos olvidamos de lo que es prioridad. Y tu palabra es prioridad porque ella es luz en nuestra vida, ella es lumbrera para nuestra vida. Gracias, Padre, por este mensaje que hemos podido disfrutar esta mañana. Y Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas acá presentes, por los niños. Es un gozo para mí poderles ver y glorificamos tu nombre por la fidelidad que nos has permitido tener para permanecer en fe delante de ti. Cada uno de estos hermanos que están acá dan fe de su fidelidad hacia ti. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a permanecer para honra y gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor. Dejamos este resto de tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.